Bueno, chicos, pues vamos al lío. Vamos a hacer los vídeos que veníamos haciendo hasta ahora, de ir comentando tanto el quebrado murciano como el ladino murciano, que nos fuésemos encontrando los diferentes concursos a los que fuésemos. Y bueno, ya que sale el caso, deciros que el concurso de Caravaca se ha suspendido. Esta mañana el presidente lo ha comunicado que suspendía el concurso de Caravaca. Entonces, pues ya la siguiente saltaremos a la nuestra, a Cejín, que será el 25-26 de enero, creo que, ¿vale? Eso por un lado. Como digo, vamos a hacer ahora los quebrados. Lo vamos a hacer en dos partes porque, bueno, un poquillo me recreé más y aparte que había 80, me recreé un poco más para poderlos ver un poco más en movimiento. Entonces, pues bueno, lo voy a hacer en dos partes para que no se haga muy largo, muy pesado, que se puedan ver todos los animales bien, que podamos opinar de todos los animales bien. Y entonces, pues bueno, por eso lo vamos a partir en dos veces. Después eso, haremos del Laudino murciano y ya está, ¿vale? Deciros, si me da algún golpe de tos, no preocuparos, no me pasa nada, simplemente la he cogido muy, muy gorda. Llevo tosiendo pues desde que terminó el concurso de mula, está fatal, fatal, y por eso el tampoco hacer los vídeos antes, porque es que no he podido, no podía hablar. Hoy mal que mal puedo hablar y aunque con eso tengo que tener el agua aquí al lado porque si no se me seca demasiado la garganta y me da por toser y me ahogo, ¿vale? Entonces, si me da por toser en algún arranque de eso, no preocuparos que es que es lo que hay, ¿vale? Bueno, vamos a pasar. En este caso, aparte de dar mi opinión, sí que puedo hablar un poco más con conciencia, ya que fui yo el que lo enjuicié. Y como hemos dicho muchas veces, pues claro, el que lo enjuicia sí lo ha podido tener en la mano, sí ha tenido el privilegio de tenerlo en la mano y poderlo examinar más exhaustivamente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos animales, eh, desde fuera, desde un metro atrás de la jaula, pues hay animales que se ven, a mí mismo me pasó, la primera pasada que hice con una hembra así rápida, y dije, este y este más o menos van a ser los que se van a llevar los premios, tal. Ahora en la planilla lo veremos. ¿Qué pasaba con esos animales? Pues bueno, llevaban una planilla más o menos muy, muy buena, pero claro, después llegábamos abajo a donde el dueño es donde realiza su trabajo, su función durante todo el año, y el dueño ahí la había cagado. Animales con las alas desastrosas, animales con las alas taladradas de hace, no sé, un montón de tiempo. Después patas con callos. Entonces, claro, llega al último apartado, al último apartado, perdón, de la planilla que nos pone el color. Sí, pues el color no falla, porque no había ningún palomo que se saliese del color que nos especifica el estándar. Pero claro, la calidad de pluma, ahí perdían esos palomos, perdían 3 4 puntos. Y 3 4 puntos son muchos puntos. Es igual que con el tema de las patas. 3 4 puntos son muchos puntos. Entonces, claro, de puertas hacia afuera se ve un palomo que de premio, pero claro, la gente llega y dice, ¿cómo no se lleva este palomo premio? Pero claro, después, el que ha tenido el privilegio, soy yo, de tenerlo en la mano y saber el por qué no. Yo todo eso lo dejo apuntado en la planilla grande, la planilla que yo voy rellenando conforme lo voy enjuiciando. Yo todo eso lo voy apuntando, por si un caso el dueño quiere interesarse de por qué o dónde ha fallado su palomo, pues ahí están las anotaciones, las observaciones, que yo todo eso lo pongo un poco por curarme las espaldas, ¿vale? Después había uno, dos, tres, había tres animales, uno, dos, dos sobre todo. Había dos animales sobre todo que era para verlos, no descalificados, pero haberlos tirado por el suelo. Lo que pasa es que, claro, uno enjuicia un poco con, no sé, un poco con respeto hacia ese aficionado que lo ha llevado ahí. Sí que es verdad que quizá me arrepiente de no haberle dado un poco más, haberlo castigado un poco más en punto para que ese dueño abra los ojos y un poco se dé cuenta de que eso no es lo correcto, de que eso no es, de que no va bien encaminado. Y entonces muchas veces es una de las formas de que el aficionado en este caso un poco vaya intentando ver dónde ha fallado su animal. Sobre todo lo que os digo, era una paloma blanca que parecía que es que iba a poner un huevo, pero es que de cuello para atrás es que era una morrillera. Y después había otra paloma así abajo, creo que eran hembras pichonas las dos, que yo creo que era más una hembra pichona jinense que de quebrado. Pero bueno, cada uno lleva lo que cree por conveniente. Sí que es verdad que en este caso, como digo, pues creo que el que la cagué fui yo por no castigar más a esos animales para un poco abrirle los ojos al aficionado y decirle que, pues que eso no es. Que un poco cambie un poco el chi o que mire otra cosa o su forma de pensar sobre la raza, porque así no va bien, ¿vale? Entonces, nada, vamos al lío, vamos a verlos poquillo a poco, vamos a hacer la primera parte. Creo que en esta primera parte entran los machos pichones y los machos adultos, y después dejaremos las dos categorías de hembras para el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a verlo, son 80, ¿vale?
una calidad más o menos bastante aceptable y sobre todo súper, súper contento por haber esos 80 quebrados, que pensábamos que era una raza que estaba en declive, que estaba prácticamente extinguida, pero nos llevamos una grata sorpresa y muy para bien, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Bueno, chicos, pues vamos a ello, ¿vale? Venga, empezamos por este, 71 puntos y medio, donde más fallaba era en el aspecto general y en la cabeza, porque bueno, no era un palomo que definiese muy bien lo que es la raza. Sé que era un palomo que, bueno, como se suele decir, es corto, de buche sí que estaba bien, pero bueno, tenía las otras cosas que lo penalizaban bastante y entonces, pues claro, el palomo pues, se caía bastante. Este fue un palomo de los que me llamó mucho la atención hacer la primera pasada. Este fue uno de los que os digo que quizás el aficionado pues tendría que un poco... Que el palomo no ganó por el aficionado. Entonces, pues bueno, como veis, un palomo que a mí prácticamente me gusta. Sí que era un pelín de talla algo más grande, pero bueno, era un palomo que estaba bastante bien. Aquí en este aspecto general también 16. Creo que incluso le di 16, le di algo de más. Tiene que haberlo castigado un poco, porque ahora lo vais a ver en un palomo ancho, un palomo grande, un palomo que no, aquí como podéis ver, una cabeza muy redondeada, en fin, que no era un palomo como para poder estar ahí arriba, ni mucho menos. Y bueno, o quizás los 16 en aspecto general está bien, no es ni mucho ni poco. Vale, aquí tenemos un tercero con 87 puntos. Aquí en aspecto general 19, porque es un palomo que luego este incluso lo veía pequeño además, pero bueno, 19 estaba bastante bien. En la cabeza 18, 8 y medio, 9, en el buche 9, la ala 9, 4, 4. Como veis, bastante bien. Pero, con eso, mirad aquí. 7 puntos y medio de 10, ¿vale? Este seguro que tenía algo en las plumas, ¿vale? Ahora vais a poder ver un palomillo. Ah, sí, la tira rota ahí, la tiene bastante más acá. Como podéis ver, un palomillo a mí me gustó también bastante. Como podéis ver, respecto al de Aldaca y a Vía Blanco, este bastante más recortadillo, un buchecillo y más redondillo, bastante bien, ¿vale? Aquí tenemos otro, con 81 puntos, donde falla. Bueno, es que aquí no se ve, aquí le falta, a la organización le falta qué es cada cosa, pero bueno, un poquillo nos podemos orientar. Falla aquí, en el buche, y la cabeza y en aspecto general donde más falla el palomo. No es que falle muchísimo, pues son 17 puntos y medio, joder, cuánto quisieran en eso, pero bueno, ahí es donde más falla. Aquí como podéis ver, yo para mi gusto, pues bueno, palomo también un pelín grande, ancho, pero bueno, que tampoco estaba mal, ¿sabes? 81 puntos está bastante bien, tampoco es que se haya bajado de los 70. Aquí tenemos otro con 86. Aquí este palomo, pues bueno, donde más ha podido fallar, quizás en las patas, porque en la cabeza tiene un 19, en aspecto general un 18. En fin, que tampoco es que sea el palomo malo del todo. Algo tendría que no... He de decir que también había muchos palomos que daba así gusto verlos parados. Este no, porque este al final y al cabo se ha movido. Pero había muchos palomos que daba mucho gusto verlos. Y ahora en las hembras va a pasar en varias de ellas. Que las palomas no se movían, no tenían celo, no hacían prácticamente nada. Eran palomas que... Después otro fallo que también había y por el que tuve que sacar muchas palomas a una jaula allí y ponérmelas yo y darle y pasarle un macho, después quitárselo, pasarle otro, por tal de que se movieran, por tal de que pudiese verle algo más a la paloma. Pero sí que es verdad que igual que he dicho que el aficionado, que en el otros casos en los que llevaban las plumas hechas polvo, pues había otros casos que las palomas tú las veías así, las veías encima del taco, se veían preciosidades, pero después de celo, perdón, después de celo iban nulas. Entonces, claro, dices tú, hostia, con la paloma que trae, que está bien de todo, está prácticamente bien, y por no tener celo, no se va a llevar el premio. Eso también es una lástima. Por eso hay que llevarlos preparados, tanto de vestido, de ropa, hay que llevarlos limpios y con ropa nueva. Y aparte después hay que llevarlos con su celo para poderle ver características, que si no, muchas de ellas no se le pueden ver y no se le pueden enjuiciar bien, ¿vale? Vamos a ver. Esto es un palomillo, un macho adulto que también estaba bastante bien. Lo único un poquillo las alas, pero bueno, no está mal. La verdad es que había muchísimo blanco, blanco y blanca, muchísimo. Aquí tenemos otro macho adulto, 81 puntos, bueno, otro blanco. Muchas veces todos estos palomos que vemos así, que gustan, este palomo tú lo ves
le pasa a una paloma y se pone así, y dices, tú, qué palomo más guapo, qué palomo más apañaico, qué palomo más bien. Después luego te pones a rellenar la planilla de una en una, de una en una, de una en una, y cuando haces la suma, y al contrario, también me ha pasado y ahora lo vamos a ver, cuando haces la suma, se va por tierra. Y tenemos otro palomo azul. Palomo azul que yo, bajo mi punto de vista, cuando pasé la primera vez me gustó muchísimo, pero después tenía algunos detalles que no me gustaron mucho, entonces quizá por eso sea por lo que se cayó un poco. Aquí tenemos el que os voy a comentar, este palomo magaño. Yo creo que, perdón, yo creo que en este palomo no se fijó prácticamente nadie. Bueno, sí, menos Ginés, que lo estuvimos comentando, que yo se lo dije, lo que me había pasado. Este es un palomo que puede pasar desapercibido totalmente, ¿vale? Pero totalmente. Pues bueno, pues el palomo, cuando me puse a sumar las planillas, me pongo a ver los premios, digo, uy, hay dos empatados en el tercer puesto. Pues me fui, y uno de los empatados era él. ¿Habéis visto todos los blancos que había en el otro lado que aparentemente estaban bien y eran animales que perfectamente si le da un premio nadie te va a decir nada porque aparentemente se ven bien? Pues bueno, pues este era un palomo que es todo lo contrario. Aparentemente se ve, bueno, un palomillo, pero que después cuando te pones a sumar y te pones a rellenarle la planilla, ahí está el tío. Aquí tenemos otro, 78 puntos ya. Ah, bueno, sí. Bueno, mira, es que este es un palomo ya demasiado grande. Después el palomo este ha pasado alguna enfermedad, esta, no sé si es lo de las flores, que lleva cicatrices encima de los ribetes del ojo, lleva cicatrices. Todos estos palomos tampoco se pueden llevar. Todos estos palomos hay que tener un poco de vista y no llevarlos. Porque en lo que te va a penalizar el juez en esas cicatrices de la cabeza, vamos a decir, es que en el aspecto general, si tú le ves eso, el aspecto general ya te echa para atrás. Y después, en la calidad de pluma, pues prácticamente lo mismo. Un palomo que no sé, los dueños, los aficionados, todo eso lo tendrían que mirar mucho más, mucho más. Aquí tenemos otro, 76 puntos y medio, pues pues más de lo mismo. Palomo más ancho que largo, luego. Y por mi gusto iba algo peor de alas. La albardilla sí que la ponía peor. Aquí vamos a 86 puntos. Por ejemplo, sin ir más lejos. Este palomo no dice nada. Bueno, sí, las alas, mira cómo las pone. Era de los pocos que había que pusiesen la ala así, bien cerrada, como yo digo siempre, pegadas con los tites, bien abrochadas arriba. Un palomo que no dice nada, pero míralo, 86 puntos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, te pones a rellenar pin, 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 y luego cuando te pones a hacer la suma, dices tú, joder, lo que ha sacado el palomo este así a lo tonto, ¿cómo lo ha sacado? 85 puntos y medio, este macho, adulto. Palomo está bien, la espalda un poquillo se le va. Si se le va la espalda un poquillo, la albardilla se le va a ir también otro poco, porque va todo más o menos. Las alas bien, habéis visto otro que también abrocha bien las alas, como yo digo, con los tites, bien. Sí que humilla ahí un poquillo, pero bueno, no pasa nada. 82 puntos y medio. Este negrillo. Bueno, palomo que también, pues bueno, estaba bien. Tampoco ni fu ni fa, ¿vale? Ni fu ni fa. ¿Qué es lo que tiene? 82 puntos y medio. Tampoco se le pueden pedir muchas más peras al horno. Aquí tenemos que tiene 88 puntos y medio, el primer clasificado que hizo en categoría de machos adultos. Como veis, pues bueno, tiene todo, ha perdido, pues bueno, un punto arriba, pero bueno, es más o menos una planilla pareja. Sí que es verdad que en la calidad de pluma llevaría algo, pero bueno, que no es nada significativo, porque mirad, viene con 19, 19, 9, 9 y medio, 8, 4, 4, un palomo que está bastante completo, ¿vale? También pasa muchas veces, igual que ya hemos comentado en otras ocasiones con el tema del buchón porcelano. Yo paso enjuiciando, los palomos están de una manera, los saco de ahí o los palomos se comportan de una manera en una jaula o en otra y después, el día que está abierto al público, los palomos cambian completamente. El que ha hecho en una planilla 75 puntos
se pone hermoso, se pone tal, se pone cual, y se pone que dices tú, hostia. Y el que le has dado un premio, pues a lo mejor como ese, que está un poco ya cansado de hoy, de estar ahí, pues no se ve un palomo así con de decir, hostia, ¿esto es un primer premio? Sí, es bonito, pero es que no hace ilusión, ¿no? ¿Vale? Aquí, bueno, mira, aquí 19 puntos y medio. Yo sí tengo que dar la máxima puntuación. Yo, en un aspecto, yo se la doy. Yo no he sido de esos de decir. Es que hay gente que dice, o jueces, que las máximas puntuaciones en apartado, mejor dicho. Las máximas puntuaciones en apartado que no se han de poner porque siempre puede haber otro mejor. Yo sí considero que un palomo tiene una cosa buena y considero que es la buena, que es la real, que es la que se asemeja a mi estándar de la cabeza o al estándar que hay escrito. Yo no tengo problema de llegar y decir, ¿qué te merece en una cabeza? 20 puntos, toma, 20 puntos. ¿Qué te merece en a las 10? 10 puntos. A mí no me cuesta trabajo y yo sí los pongo. Yo sí soy de poner máximas puntuaciones. 84 puntos y medio. Aquí, mirad, este es uno de los que hemos comentado anteriormente. Un aspecto general, bien. Una cabeza buenísima. Un cuello buenísimo. Buche bueno. Una ala buena. Todo bueno. La albardilla se le va un poco, pero mirar aquí. Mirar aquí. Si este palomo hubiese estado bien cuidado por el dueño y en vez de tener ahí, como tiene ahora mismo, 86 puntos, perdón, 6 puntos, que le suman los 84 puntos y medio, tuviese, sin ir más lejos, 9 puntos, no te digo que esté perfecto, no te digo que esté perfecto, 9 puntos, el palomo se pondría con 87 puntos y medio si hubiese llevado premio. Pero ahí donde está la mano del aficionado, ¿vale? Entonces, muchas veces es lo que pasa, que se ven animales así que dices tú, hostia, pues cómo no se lleva, o cómo sí, o cómo tal. Esto ya es un macho pichón, ¿vale? Esto ya es un macho pichón, como podéis ver aquí en esta cabeza también son 19 puntos, 18, 8 y medio, falla un poco la albardilla. Bueno, los demás todo un poco más o menos parejo, ¿vale? Esto ya es un macho pichón. Ahí lo tenéis. Palomillo, que bueno, está bien. También muchas veces, aunque no es importante del todo, es acostumbrarlos al taco. Porque bueno, se luce más un palomo así subido en el taco que no en la parte de atrás. Que en la parte de atrás, sobre todo ahora después, en en las hembras pichonas, vaya a ver que todas se van hacia atrás. ¿Por qué? Porque está descubierto hacia la parte de atrás, yo estoy adelante y ellas intentan huir para atrás. Si la parte de atrás hubiese tenido simplemente un cartón, que ellas no hubiesen visto salida, otro gallo hubiese cantado. Pero bueno, yo en ese problema, en ese sentido no tuve problema, porque ya os digo, sacaba las palomas, las metía en una zona que tenía, le metía un macho, las sacaba, las metía. Igual que los machos que a la primera le enseñaba una paloma, no hacían nada, eso igual, lo sacaba, los metía, le daba una oportunidad, lo dejaba, me iba, hacía otro, después volvía. Por darle oportunidad a todos. Que no porque llegue yo enseñarle una paloma, meterle una paloma, y si a los 3 segundos no se ha movido, no ha hecho nada, fuera. No, hay que darle la oportunidad porque los palomos extrañan, los palomos los cambias de sitio, los palomos son muchas cosas las que se le acumulan a los animales, y entonces, pues yo qué sé, hay que darle más de una oportunidad, ¿vale? Esto es un palomo que ya directamente, como podéis ver, sin cuello. Parece que le han pegado aquí delante de la frente y se lo han encogido para adentro, han dejado así. Este 85 puntos y medio, en aspecto general un 19. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Tiene la parte de atrás descubierta y aunque sea un macho, yo le estoy enseñando una hembra, pero el palomo tiende a irse hacia atrás. El palomo lo que más le fallaba era en la ala, como podéis ver están algo hechas polvo y entonces pues todo eso le repercute. Al final en la puntuación todo eso repercute. Aquí tenemos otro 85. Bueno, un palomo que dice poca cosa. Lo que menos me gustó de él, que yo lo veo un poco alto de pata, pero por lo demás, un palomo que está limpio, un palomo que está bien. Pero el único defecto que yo lo puedo sacar es eso, que alto de pata. Aquí tenemos otro, más o menos del mismo corte. Tiene buena estampa, buena planta. Y un palomo que me gustó sobre todo, porque lo recuerdo perfectamente, el morrillo que sacaba. Este palomo fue de los que le tuve que dar varias oportunidades en la jaula de fuera. Y sacaba. Me gusta que saque morrillo el quebrado. Aquí tenemos este. Palomo más ancho, un palomo un pelín más grande, como podéis ver, un poco comparándolo con la jaula. Aunque yo enfoque cerca, pero si comparáis,
las dimensiones de la jaula, se ve un palomo que prácticamente llena la jaula al moverse. Cuando se pone así, de lado la llena. 79 puntos y medio. Ah, bueno, sí, esta un poquillo porque era una hembra, que claramente era una hembra. Lo vi con lo vi con un compañero que había allí enjuiciando. Digo, esto es una hembra. Digo, ¿tú lo ves de hembra? Dice, sí. Vimos las hojas de inscripción, estaba apuntado como macho pichón, como está puesto aquí. Entonces, claro, yo el único defecto que le pude poner en el comportamiento, el defecto que le puse es que tiene comportamiento de hembra. Yo no puedo llegar y decirle al dueño descalificado porque es hembra. No, yo no. Yo te lo penalizo ahí porque tiene comportamiento de hembra. Ya después eso ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo no te lo voy a descalificar porque te hayas equivocado o no te hayas equivocado. Yo lo que dice el dueño, si tú lo has escrito como macho, yo te lo juicio como macho. Ahora ya sabes que la penalización que te voy a poner va a ser que tiene comportamiento de hembra, ¿vale? ¿Veis? El movimiento ese. 88. ¿Veis? Otro que se va para atrás. Y por mucho que le enseñe hembra, no se te viene para adelante. Un palomo que, bueno, que también estaba bien, 88 puntos, que son 88 puntos. Este tiene otro 88, tiene también otros 19 en el aspecto general. También, aquí, ahora que estoy viendo este, y mira dónde lo he parado, penalicé por lo menos tres. No decirme qué categoría fue, pero por lo menos tres los penalicé por falta de buche. Mirar este cómo lo he parado. Mira cómo lo he parado. Sí que es verdad que a lo mejor lo he podido parar en el momento en el que Palomo está subiendo, pero igual que quizá lo puedo penalizar por exceso de buche, por falta de buche también. Porque te dice que tiene que ser un buche pequeño o más bien mediano, no que te diga que tiene el buche pegado al cuello, ¿vale? Entonces, pues todo eso son cosas que también, ¿ves? Yo lo veo un buche, ahí falta buche. Yo, para mi gusto, ahí falta buche. Igual que si la arrastra, lo penalizo, esto igual. 89 puntos y medio. Una cabeza de 19 puntos y medio. Palomo que está bien. En todo sentido, me refiero, así a simple vista, después de la mano también. 89, 19 y medio en cabeza. Ah, bueno, aquí fue donde hubo el fallo que hubo que cambiarlo un poco, pero bueno. Que los premios se quedaban prácticamente igual porque no había variación ninguna. Había ahí un fallo a la hora de poner los premios, pero que se quedaba aquí en esta zona top. Este otro. Se pega atrás y no se ve nada. 88. En aspecto general, 19. Bueno, ahora porque es que lleva el ala ahí tirada al suelo. La lleva enganchada en la cola, pero si podéis ver la otra, tiene el ala bien puesta arriba, la albardilla sí que se le va. Pero bueno, aquí tiene el primer premio, 89 puntos y medio. Palomillo que estaba también bastante bien. No aquí en su jaula, no aquí en su jaula, pero cuando lo cambiaba a la otra se ponía bastante bien. 87 puntos. Aquí más de lo mismo lo que hemos hablado. Mirad, se intentan salir por el agujero donde comen y beben. Porque atrás, como no tienen tapadera, pues ellos su sitio de irse es por ahí. Su intento de escapada es por ahí. Entonces, pues, todo eso pues también repercute. No es que repercuta, vamos a ver. Porque lo suyo es irlos sacando e irlos poniendo en otra jaula. Porque muchos machos, sobre todo los machos, si llevan ahí metidos ya 4 o 5 días y tú llegas y le metes una paloma, se la comen. Porque en esos 4 o 5 días él ya se ha hecho ahí el dueño y señor de esa jaula. Y aunque le meta una paloma en celo, que le agache jaula y todo eso, pero el palomo le da. Entonces, lo suyo es sacarlo. Porque si le da, yo soy de los que también lo penaliza. Yo eso de meterle a un palomo una paloma y llevarla a tosigar y picarle y subirse encima y comérsela, yo eso también lo penalizo. ¿Está bien? Creo que sí. ¿Está mal? Creo que no. Un palomillo, que también está bien.
Este también lo vi algo alto de patas, como podéis ver. Mirad qué pata se le ve. Mira qué pata. Yo, para mi gusto, se le ve bastante altura de pata, que es lo que se le va también. Supongo que ha sido la planilla donde se le ha ido la mayoría de la puntuación. ¿Vale? 82 puntos. Este ya va más flojillo en prácticamente todo. No se ve mal del todo, no sé por qué, no es un palomo que se vea mal, pero es un palomo porque, bueno, igual que otros te pones a rellenar y después sale una puntuación que dices tú, hostia, ¿de dónde ha salido tanto punto? Pues este, pues igual. Palomo que no se ve mal, pero luego lo coges y se queda ahí. Este es el tercero. Como podéis ver, hay mucho blanco. Mucho. Un palomo, pues que bueno. Quizá también le falte un pelín de buche, un pelín. No tanto como al otro blanco que hemos visto, pero para mi gusto sí que le falta un pelín para el palomo poderse lucir más y poder demostrar más. Ahí habéis podido ver que, bueno, ha persianado un poco. A mí en el momento de enjuiciarlo no me lo hizo, ¿no? Porque no se subió al taco, no se tiró, entonces aquí tenemos otro, 86 puntos. Bueno, son 86 puntos, que 86 puntos hoy día en un concurso son puntos, ¿eh?